Muy buenos días, soy el doctorando Walter Rosas. Hoy tengo el tema la epistemología y los impactos de la vida e inteligencia artificial en la sociedad del siglo XXI. En la última década, en especial en los últimos años, la inteligencia artificial se ha transformado, no tanto a lo que podemos hacer con ella, sino en lo que hacemos. Para algunos esta fase se masificó en el año 2007 con la llegada de los teléfonos inteligentes. Todos los días pedimos un asistente virtual, la predicción del tiempo, nos llegan los anuncios de acuerdo a nuestras necesidades, hay robots capaces de ganarnos en algunos juegos como el ajedrez, el ping-pong, entre otros. Nos ponen en YouTube la canción que queremos escuchar solo pidiéndola con la voz y nuestro teléfono nos propone la ruta más rápida para llegar a la oficina. ¿Somos conscientes que estamos rodeados de la inteligencia artificial? ¿Y qué es inteligencia? Según la RAE, inteligencia es la capacidad de entender o comprender, es la capacidad de resolver problemas, es el conocimiento, comprensión y acto de entender, es la habilidad, destreza o experiencia, es el sentido en que se puede tomar una proposición o dicho de una expresión. Entonces la inteligencia es la capacidad de hacer lo correcto en el momento correcto. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial la hemos definido como la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Es decir, inteligencias cognitivas, capacidad de percibir contextos de acción, capacidad de actuar, capacidad de asociar determinados contextos y determinadas acciones. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? Primero vamos a entender el software. Para entender el software del computador vamos a imaginar que nos representa la caja negra de un avión. No importa realmente saber las partes que lo componen internamente, sino los resultados que se obtienen de él según ciertos valores de entrada. En ese sentido, la habilidad que tiene el software del computador para proporcionar la información sobre el mundo, por ejemplo, en el contexto de la práctica científica e ingenieril, se ve plasmada en la capacidad de producir resultados confiables sobre el mundo. Un esquema de un software está comprendida en tres partes: en las especificaciones en el software del computador, que son llevadas a cabo las decisiones sobre cómo será el software, el algoritmo, que es un conjunto de instrucciones paso a paso a ser ejecutadas, y los procesos computacionales que interpretan las especificaciones y prescriben cómo la computadora ha de comportarse. Para entender una programación lineal necesitamos de un input, un programa como entradas y tenemos una salida. Por ejemplo, según vemos en la pantalla, este es un algoritmo de reconocimiento de números primos. Le damos una serie de números y lo que nos va a sacar es exactamente los números primos de esa serie de datos que hemos ingresado. Pero ¿cómo funciona en una inteligencia artificial? Ahora le damos un input y un output de entradas. Por ejemplo, le damos la fotografía de 200,000 perros, de 200,000 animales, y como output le damos un perro. Le decimos a la máquina, este es un perro, este no, este sí, este no. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar un programa, un algoritmo de reconocimiento de perros, que nos va a servir para un nuevo iPhone y para una salida inferencial. Generalmente es así como funciona. Actualmente, por ejemplo, basándose en esto, los científicos estadounidenses desarrollaron un algoritmo capaz de detectar módulos pulmonares malignos, a veces minúsculos, a partir de resultados de una tomografía axial computarizada del tórax, con un empeño de precisión igual o mejor que los radiólogos. Para ello entrenaron al sistema con 42.290 imágenes de tomografías computarizadas y encontraron que el sistema de inteligencia artificial fue capaz de detectar los módulos con una precisión de 94% en 6.716 casos de prueba. El modelo se comparó con las pruebas hechas por ser radiólogos, tanto cuando estos se disponían de imágenes por el TAC previas como cuando no. En los dos casos, la máquina superó a los expertos. Postura epistemológica. En esta parte presentaremos una breve historia de la disciplina que han contribuido con ideas, puntos de vista, técnicas al desarrollo de la inteligencia artificial. Como toda revisión histórica,
en este caso se centra en un pequeño número de personas, eventos e ideas, e ignora otras que también fueron importantes. Los problemas fundamentales de la ciencia de la informática han estado desde su origen ligados al problema de la lógica y de la filosofía de la mente, especialmente en tanto que han ido de la mano de preguntas respecto a la inteligencia artificial y a la posibilidad de crear autómatas que repliquen la capacidad cognitiva humana. Aristóteles y el surgimiento de la lógica. Fue el primer pensador en idear un sistema lógico. Dedicó toda su vida a pensar y a definir pensamiento que lo llevaron a ser uno de los más destacados de todos los tiempos. La lógica nace indiscutiblemente de la mano de Aristóteles. Fue el más destacado y el primer pensador en idear un sistema lógico. El sueño de Leibniz, el descubrimiento del cálculo diferencial e integral. Un hombre excepcional de inteligencia y de una gran visión del mundo. Entre sus principales logros radica el descubrimiento del cálculo diferencial e integral y en especial el desarrollo para que este cálculo de una notación clara y precisa, utilizada aún en nuestros días. George Boole. La lógica del álgebra, sustituir los símbolos, todas las palabras utilizadas en la lógica formal. Después de Leibniz propusiera su idea de encontrar un lenguaje universal que representara todo el conocimiento humano y obtener un conjunto de reglas lógicas que permitieran hacer deducciones, George Boole, partiendo de la idea fundamental de sustituir símbolos, todas las palabras utilizadas en la lógica formal, se dedicó a la tarea de obtener un sistema de axiomas y leyes que permitieran operar estos símbolos, lo que se puede considerar hoy como el cálculo racionador. El nacimiento de la lógica moderna. En 1879 se publica el libro, tal vez podamos llamarlo folleto de menos de 100 páginas y de título un tanto complicado, Brechkriegs. En alemán, Brechkriegs significa concepto y escritura. El nombre completo sería algo así como conceptografía. Este trabajo puede quizás considerarse el más importante de la historia de la lógica. Su publicación marca el nacimiento de la lógica moderna. El programa de Hilbert. Formalmente el programa de Hilbert constaba de dos partes. Uno, proveer un único sistema formal de cómputo capaz de generar todas las aseveraciones matemáticas que fueran verdaderas a partir de algunos primeros principios como la lógica de primer orden y la teoría de los conjuntos. Y luego probar matemáticamente que este sistema es consistente y completo. La máquina de Turing es un dispositivo creado en 1936 que representa un modelo idealizado de computación, capaz de almacenar y procesar información virtualmente infinita. El sistema es una abstracción matemática que se construye de un modo extraordinariamente sencillo, pero que facilita la comprobación empirista de un abanico amplio de preguntas sobre la teoría de la computabilidad y o de la complejidad. Génesis de la inteligencia artificial. En 1943, Barry McCulloch y Walter Pitts presentaron un modelo de neuronas artificiales, el cual se consideraba el primer trabajo de campo de inteligencia artificial, aun cuando todavía no existía este término. Y esto se basaba en tres áreas: en el análisis formal de la lógica proposicional, la teoría de la computación de Turing y el conocimiento sobre la fisiología básica y el funcionamiento de las neuronas del cerebro. Propusieron un modelo construido por neuronas artificiales en que cada una de ellas se caracterizaba por estar activadas o desactivadas. La activación se daba como respuesta a la estimulación producida por una cantidad suficiente de neuronas vecinas. ¿Pueden las máquinas pensar? En 1950 publicó su artículo en la revista La Filosofía Min, titulada Maquinarias de computación e inteligentes, en la que escribió: creo que aproximadamente en los primeros 50 años será posible lograr computadoras para que puedan desarrollar un juego de imitación. En 1950 propuso el test de Turing para determinar si una máquina era realmente inteligente. Una máquina tenía que ser capaz de engañar al ser humano.
Y en 1952, Arthur Samuel escribe el primer programa de ordenar capaz de aprender a jugar damas. Un juego de niños, pero que no hay dos similitudes en juegos continuos. Buenos días, soy la doctorando Juliana Namuche Maldonado. Siguiendo con la exposición, efectivamente, después de Alan Turing y Arthur Samuel, en el año de 1956, Martin Minsky, John McCarthy y otros, en lo que fue la conferencia de Dartmouth, explicaron realmente soluciones que hacían esa simulación de razonamiento humano. Soluciones que explicaban esa inteligencia artificial o esos algoritmos que simulaban ese razonamiento y le pusieron la etiqueta de Artificial Intelligence. En 1958 aparece Frank Rosenblatt, quien diseña el perceptrón, la primera red neuronal. A partir de 1974 aparece el primer invierno de la inteligencia artificial, que se le llama así porque hubo una especie de parada, hubo desinterés en este tipo de tecnologías. Las grandes empresas no consideraban importante la financiación de estos proyectos y apostaron por otras tecnologías que estaban más de moda o que estaban más en el foco de interés en aquel momento. Y la inteligencia artificial quedó de lado, pero fue en 1979 cuando estudiantes de la Universidad de Stanford inventaron el primer robot móvil capaz de moverse de manera autónoma por una habitación, evitando obstáculos. Y aquí se empieza a ver cómo una máquina era capaz de simular movimientos humanos y realmente hacer algún tipo de trabajo. Ya en los años 80 fue como la explosión, porque se empezó con los sistemas expertos, aquellos que se especializan en un tema en concreto. Entonces, este tipo de soluciones marcadas por los sistemas expertos son aquellos algoritmos que van aprendiendo y se van especializando en un tema y se hacen expertos. En 1981 se introdujo el concepto Explanation-Based Learning, que es un concepto muy utilizado en este mundo. ¿Y qué significa? Pues que un computador analiza datos de entrenamiento y crea reglas generales que le permiten descartar los datos menos importantes. Es decir, este tipo de computadoras son capaces de diferenciar entre los datos que interesan y los que no, los obvian. Y los que les interesan, los procesan y siguen aprendiendo y mejorando cada día. En 1985, Terence Genowski inventó Nectol, que fue una solución que tuvo un boom bastante fuerte. ¿Por qué? Porque empezó a pronunciar palabras como lo haría un niño. Entonces, fue también como algo muy innovador en aquel momento, porque era la primera solución de una máquina que realmente podía pronunciar palabras. Era algo nuevo. A partir de 1987 hubo otra parada que se le llama el segundo invierno de la inteligencia artificial, que fue porque una vez más hubo interés por otras tecnologías y no hubo nada relevante que destacar de soluciones de este tipo. En 1990 se empieza a ver que el trabajo de Machine Learning empieza a girar dentro de un concepto de Data Driving y no de Knowledge Driving. O sea, esto significa que todos los algoritmos hasta ahora se estaban basando en lo que era el conocimiento, el aprendizaje. Y todo el foco estaba allí, pero ahora los científicos empezaron a ver que en estas soluciones, donde está realmente la importancia, es en los datos que tengamos. Es decir, cuanta más calidad de datos tengamos y sobre todo, cuanta más capacidad de procesar esos datos tengamos, pues mejor serán las soluciones. Y eso se le llamó Data Driving, o se le dice así porque son soluciones orientadas al dato, porque cuanto mejor sean los datos, mejor serán las soluciones. Y en los años 90, como hito importante, fue que en el año 1997, IBM creó el Deep Blue, que fue el primer ordenador capaz de ganar a Garry Kasparov en una partida de ajedrez. Como ya sabemos, él era el campeón mundial de ajedrez en ese entonces, y la IBM fue capaz de crear una solución que le ganó a este personaje.
A partir del 2010 hasta la actualidad empieza a haber un aumento en lo que es la potencia de cálculo junto con la abundancia de datos. Las empresas empiezan a entender que cuanto más datos tengan, mayores soluciones tendrán. Mejor conocerán a sus clientes. Mejor podrán implementar soluciones en sus compañías, que podrán solucionar los trabajos que a lo mejor pueden evitar el trabajo de un humano y lo puede hacer la máquina. Esta situación empieza en el 2010, cuando ya los grandes monstruos de la tecnología como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, empiezan a apostar por estas soluciones. Entonces Google, por ejemplo, tenía en su equipo al científico Jeff Dean, donde desde la Universidad de Stanford lidera el proyecto Google Brain. ¿Qué hace Google Brain? Bueno, fue la primera red neuronal profunda que era capaz de descubrir y categorizar objetos como si fuera un gato. Utilizaron el concepto de gato y no de humano, porque quizás no llegaba a la perfección de un humano, pero sí de un gato, de lo que era capaz de distinguir un gato en cuanto a reconocimiento de objetos y sobre todo a categorizar según qué objetos. Los responsables de esta área en Facebook también desarrollaron el DeepFace, este algoritmo capaz de reconocer o verificar individuos en fotos al mismo nivel que los humanos. Y es aquí que empieza a crearse este tipo de identificación de caras, reconocimiento facial, que hoy en día está muy en auge en muchísimas empresas. Amazon también crea su departamento de Machine Learning, porque ya empezaron a ver que este tipo de soluciones empezaba a tener muchísima fuerza. O sea, crearon su departamento específico de Machine Learning. Y lo mismo sucedió con Microsoft. Crearon Kinect, que es lo que hacía Kinect, era rastrear 20 funciones humanas y permitía que las personas interactuaran con la computadora a nivel de gestos. Entonces, era capaz de, a partir de gestos, poder entender lo que esas personas querían transmitir. Como vemos, los grandes monstruos de la tecnología empezaron a apostar y ven que en la inteligencia artificial está la clave de las soluciones. Y a la fecha estamos viviendo una tercera explosión. Todo parece indicar que cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos procesos de cálculos más potentes, tenemos algoritmos muy buenos, máquinas más sofisticadas. Realmente hoy día nos encontramos en una tercera explosión de esta tecnología que promete mucho. Entonces, como ya se explicó anteriormente, en 1950 empezó la inteligencia artificial, de emular el razonamiento humano de cómo pensamos, cómo razona nuestro cerebro, e intenta plasmarlo en procesos, en algoritmos y en máquinas que fueran capaces de hacerlo. Pero poco a poco va evolucionando, como vemos en la diapositiva, y cómo realmente en 1980 empezó el Machine Learning. Como tal, esa necesidad de aprender, aparte de razonar, damos ese paso hacia adelante, hacia un aprendizaje. Y cuando esa tecnología empieza a florecer, luego ya en el 2010 empieza el Deep Learning. Es ya esa modalidad de inteligencia artificial más elaborada, más compleja, donde realmente se llega a conclusiones de más alto nivel. Entonces, inteligencia artificial es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot o un software. En la actualidad hacemos referencia a las áreas donde más se utiliza. Por ejemplo, en ventas, en supermercados, a través del registro de comportamiento de datos del consumidor se pueden pronosticar demandas. En mercadeo, análisis de clics en social media, medición de tendencias en redes sociales como Facebook, Instagram. En lo que es salud, diagnósticos y alertas. En lo que es telecom, interacción automatizada en clientes por bots. Y en finanzas, análisis de riesgo, cuando vemos las fluctuaciones de mercado. A todo esto que hemos explicado, entendemos que la capacidad de las computadoras para ver, comprender, interactuar con el mundo que lo rodea está creciendo a ritmo notable. A medida que tenemos más datos y mejores procesos de cálculo, también va creciendo exponencialmente nuestras computadoras
porque tenemos esas variables a máxima potencia. Ahora es el momento para explotar toda esta tecnología. Muchas gracias.